Buenas tardes. Vamos a presentar acerca del mando por impulso permanente, el cual va a ir montado en la simulación de FluidSim. Los integrantes del grupo lo corresponden, quien les habla Camilo Acevedo, Lorena Rodríguez, Edwin Castillo y Vladimir Cerinza. Entonces vamos a empezar abriendo un nuevo circuito, cual vamos a disponer las fuentes de energía de 24 y 0 voltios. ¿Qué vamos a realizar? Un mando por impulso permanente. ¿Qué es un mando por impulso permanente? Se dice pues cuando la persona que acciona debe permanecer el pulsador oprimido durante todo el tiempo que requiera mantener el circuito energizado. Entonces vamos a iniciar primero con un interruptor con retención normalmente cerrado. Entonces el circuito vamos a iniciarlo con la primera línea, luego nos vamos a disponer a realizar la segunda línea y de últimas a realizar la tercera línea. Entonces conectamos de la fuente de energía a los elementos de entrada, que en este caso sería el interruptor y un pulsador normalmente abierto, sin retención. Seguido de esto, disponemos a ubicar el relé. ¿Cuál es el relé? Pues es un dispositivo electromagnético que por medio de una bobina y un electroimán cumplen una función de abrir o cerrar otros circuitos independientes. Entonces más adelante vamos a ver cuáles son los circuitos independientes. Entonces nos disponemos a conectar desde la salida del pulsador a la entrada del relé. Y asimismo, la salida del relé irá conectado al negativo para cerrar el circuito. Como segunda línea, ubicamos un indicador luminoso, el cual va a ir conectado su entrada a la salida del pulsador y asimismo cerrará el circuito. En la tercera línea vamos a ubicar el contacto auxiliar del relé, el cual pues la función de este será pues en el momento en el que se energiza la bobina del relé, este a su vez se activa, lo cual se cierra y da paso de energía. Continuamos incluyendo el último indicador luminoso, el cual este se va a activar cuando se active el contacto auxiliar. Pero entonces hay que tener algo en cuenta. En el circuito debemos tener en cuenta que tenemos que nombrar cada uno de los dispositivos. En este caso entonces el interruptor con retención lo vamos a llamar S1, el pulsador lo vamos a llamar S0, el relé lo vamos a llamar K1 y el contacto auxiliar tiene que ir con la igual marca del relé. Vamos a poner a funcionar el circuito. Vemos que no sucede nada porque no hemos accionado el pulsador. Lo accionamos y vemos qué sucede. Al accionar el pulsador entra energía por el interruptor, por el pulsador y al contacto luminoso.
Al dar energía al pulsador, da energía a la bobina del relé, lo cual nos va a activar el contacto auxiliar, que nos activará el segundo indicador luminoso. Y así es como se realiza el circuito de mando por impulso permanente. Muchas gracias. Nos disponemos a realizar el segundo circuito llamado mando por impulso inicial. Abrimos un nuevo circuito, ubicamos las fuentes de energía, ubicamos los elementos de entrada, que en este caso sería un interruptor con retención, un pulsador sin retención, el interruptor normalmente cerrado, el pulsador normalmente abierto, ubicamos el relé y disponemos a realizar la primera línea. Del interruptor al pulsador y del pulsador al relé, y el relé cierra la primera línea. En la segunda línea vamos a ubicar el contacto auxiliar del relé y un indicador luminoso en este lugar. Vamos a nombrar los dispositivos que se encuentran. El interruptor con retención S0, el pulsador S1, el relé K1 y el contacto auxiliar, igualmente que el relé. La entrada del contacto auxiliar irá conectada a la salida del interruptor con retención y la salida del mismo irá conectada a la salida del pulsador o a la entrada del relé, por así decirlo. El indicador luminoso irá conectado a la salida del contacto auxiliar y esta a su vez cerrará la segunda línea. Como tercera línea ubicamos un indicador luminoso, que en este caso sería un indicador que nos muestra dónde se encuentra el pulsador. Será conectado desde la fuente de energía y cerrará la línea 3. Tenemos todos los dispositivos con su respectiva marca y procedemos a dar inicio al circuito. Vemos que el contacto iluminoso se enciende y el circuito que encontramos acá no realiza ninguna función. Disponemos a oprimir el pulsador y vemos, lo soltamos porque el contacto iluminoso está encendido, porque pasa la energía por el interruptor. Como ya energetizamos la bobina y el contacto auxiliar se activó, entonces procedemos a ver que la energía pasa por el contacto auxiliar y va a alimentar de nuevo la bobina, lo cual va a hacer un efecto de rebote, se van a alimentar juntos y va a mantener encendido el contacto luminoso. Así es como se realiza un montaje llamado mando por impulso inicial.
Bueno, muy buenas noches. Estamos en el primer laboratorio de automatización 2, cuyo nombre es Mando por Impulso Permanente. Entonces vamos a presentarnos. Mi nombre es Vladimir Cerinza. Ya presentamos los siguientes integrantes. Mi nombre es Lorena Rodríguez. Mi nombre es Camilo Acevedo. Mi nombre es Edwin Castillo. Ok, entonces siguiente a esto vamos a presentar ya el circuito como tal. Nos encontramos en el laboratorio número 1 de automatización 2. El primer ejercicio que vamos a montar, que ya montamos, es mando por impulso permanente. Entonces vamos a dar la explicación de cómo se realizó el circuito. Entonces, empezando de acá de la fuente, de la caja de la fuente, conectamos el cable que va a ir conectado al pulsador normalmente abierto. Y acá se encuentra el simbolito que significa que está normalmente abierto. De la salida de ese interruptor, que es esta, la salida, conectamos al pulsador en la entrada en un pulsador normalmente abierto, que es este de acá. Conectamos de acá a acá. En la salida del pulsador normalmente abierto, la salida de este, conectamos al relé, al A1, que sería la entrada al relé. Luego, de la salida del relé, conectamos para cerrar el circuito y lo volvemos a conectar a la fuente. Para cerrar el circuito. Para cerrar el circuito. Entonces ahí ya tendríamos la línea 1. Vamos ahora con la línea número 2. La línea número 2 nos dice que tiene que haber un paralelo un luminoso. Entonces sacamos del pulsador normalmente abierto y lo conectamos a la entrada del componente luminoso, que sería esta conexión de acá a acá. Y en la salida del luminoso, entonces estaría acá, que cerraría el circuito, iría conectado a la fuente, la parte negativa, que sería entonces la segunda línea. Entonces, para finalizar, entonces vamos a realizar la línea 3, lo cual entonces tenemos que conectar de la fuente, acá de la fuente, conectamos al contacto auxiliar de relé normalmente abierto. ¿Cómo la funciona nada más? ¿Cómo la funciona? Contacto auxiliar de relé normalmente abierto para pasar. La salida de ese contacto auxiliar del relé sería acá esta conexión, que va conectado a un luminoso, a una señal luminosa. A una señal luminosa, Sí. que sería acá esta conexión, y de salida de la señal luminosa para cerrar el circuito, entonces va conectado a la fuente. Entonces ahora vamos a probar el circuito. Encendemos la fuente. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, como este está normalmente cerrado, sigue fluyendo corriente. Acá en el pulsador normalmente abierto no va a fluir corriente, pero si nosotros lo oprimimos, se va a cerrar y va a generar corriente en el relé, en el y en los dos contactos luminosos. Listo. Buenas noches, esta es la segunda práctica del laboratorio 1 de automatización 2. Se llama Mando por Impulso Inicial. Mi nombre es Lorena Rodríguez y mis compañeros. Mi nombre es Camilo Acevedo. Mi nombre es Vladimir Cerinza. Edwin Castillo. Bueno, vamos a iniciar con el proceso de mando por impulso inicial. Entonces iniciamos el circuito con la conexión de la fuente al interruptor normalmente cerrado, que acá está demarcado como el normalmente cerrado. Del interruptor conectamos a la entrada del pulsador normalmente abierto, acá lo denotamos normalmente abierto. De la salida del pulsador normalmente abierto, conectamos al relé, y de la salida del relé cerramos el circuito, volvemos a conectar a la fuente y tendríamos la línea número 1. Para realizar la línea número 2, entonces del pulsador del interruptor normalmente cerrado,
va a ir conectado al contacto auxiliar del relé. Entonces esta sería esta conexión del pulsador, de la salida del pulsador, va a ir conectado al contacto auxiliar del relé. De la salida del contacto auxiliar del relé va a ir conectado la luminaria. Entonces vemos acá esta conexión, va a ir conectada a la luminaria, y de la luminaria sale y cerramos el circuito para terminar la línea número 2. De la salida del contacto auxiliar del relé debe ir conectado a la salida del pulsador, que sería esta conexión. Esta conexión sale del contacto auxiliar del relé y va a ir conectado a la salida del pulsador, que sería esta conexión. Y ahora como para finalizar, realizamos la tercera línea, que es un contacto directo con la luminaria de la fuente. Entonces sería esta conexión y sale de la luminaria a cerrar el circuito, y ahí tendríamos la línea número 3 por finalizado. Entonces ahora vamos a darle inicio al circuito, porque entonces este bombillo se encuentra prendido, porque hay un contacto directo con la fuente.